No que no No, estaba no, en pantalla completa. no, No no, está no, estaba grabando. grabando. Está grabando. Ah, ya, ok, gracias. ¿Dónde está? Recording in progress. Ahora otra vez. Bien, vamos a hablar de las 3 Cs que toda empresa maneja para de alguna manera direccionar la conducta, el comportamiento y además el cómo van a ir apuntando a sus objetivos. Recuerden que cuando hablamos de objetivos organizacionales o hablamos de planificación estratégica, se habla de todo un equipo organizado para cumplir ciertos objetivos. ¿Y cómo se organiza este equipo? Bueno, se organiza manteniendo ciertas variables bajo cierto control, digo. Todavía esto es teoría más grande, pero hasta el día de hoy se tiene muy adelantado que se cuidan 3 variables grandes, que son las 3 Cs, la cultura empresarial, el clima laboral y la comunicación organizacional. Acuérdense. La cultura organizacional, para empezar, ¿qué es cultura? ¿Alguien me puede, por favor, decir? Yo que pensé que ya no era necesaria la ruletita. Es un Cultura es conjunto. todo lo que nos rodea, ¿no? Sintetizando. Eso es bien amplio. Sí, sería todo lo que nos rodea, pero cuando hablamos en realidad de un concepto un poco más asentado, sería el conjunto de costumbres, hábitos, ritos, creencias que se tiene dentro de un entorno, dentro de un grupo social. Entonces, cuando hablamos de una organización u empresa, también tiene su propia cultura, es decir, también tiene ciertas costumbres, ciertos ritos, ciertas creencias, y que ahí es donde la cabeza o la empresa como ente debe involucrar a cada uno de sus participantes, a cada uno de los empleados o del recurso humano, para que adopten estas creencias, para que adopten esta forma de vida. Una empresa que hace esto muchísimo, por ejemplo, es Coca-Cola. Coca-Cola les mete a los empleados tantos que son parte del eslogan, que también hay una coherencia, debe haber, esto es importante, debe haber una coherencia entre tu misión, visión, políticas, valores y tu cultura empresarial. Es decir, no puedes estar pregonando hacia afuera un dicho, un eslogan, y dentro de tu empresa sería otro. No sé si ustedes se acuerdan, hay un episodio de Los Simpson, ya todo vintage, que Lisa Simpson quiere ir a ver la fábrica de Stacy Malibu, de la Barbie esa. Y resulta que hay un concepto de que todo es mágico. Todo lo que tenga que ver con Stacy Malibu está hecho con magia, está hecho con mucha creatividad y todo. Y cuando va realmente a la empresa, a la fábrica, ve una especie de solamente enlace, ensamblaje en línea, ve gente que está toda aburrida, entonces hay como un choque porque no hay una coherencia. Las empresas que manejan su cultura manejan una coherencia entre su cliente externo y su cliente interno. Coca-Cola machaca horriblemente entre que todos son una familia, todos son una familia. ¿Por qué? Porque su gran eslogan es la familia hacia afuera. Entonces también debería estar hacia adentro. Nestlé pregona que sus productos son los mejores para todo lo que es la familia, especialmente para los niños. Llega a tal punto esta filosofía dentro de sus clientes, dentro de sus clientes internos, dentro de sus empleados, que he visto a gente de Nestlé que dice que se siente traicionar a la empresa cuando compra una leche que no es nido. Entonces ahí se trabaja la cultura. Eso de pónganse la camiseta, en realidad va mucho más allá. Entonces la cultura empresarial, aquí está más bonito y separado, es un conjunto de convicciones que comparten todos los miembros de una empresa. Estimulan el desarrollo empresarial, estimulan la riqueza, estimulan la franqueza, hacer que los trabajadores se sientan valorados. Esto es parte de involucramiento de todos, no todos la misma filosofía. Me preocupo tanto de satisfacer tanto a mi cliente externo como al cliente interno. Relacionar a los trabajadores con la institución en la que trabajan.
en las actividades, en todo. Entonces, estas empresas son muchas que organizan muchos eventos internos para llegar a hacer toda una confraternización y que todos sigan una misma línea. La inversión en capacitación, la inversión en desarrollo personal, el plan de carrera, el involucramiento de todos los análisis del PEI o el plan estratégico institucional, son parte de una cultura empresarial. También hay culturas empresariales que apestan en ciertas empresas, ¿no? En muchos bancos, por ejemplo, había una brecha impresionante entre lo que era toda la parte ejecutiva y la parte operativa. El Banco Unión tenía este problema, no sé si todavía lo tiene, pero el último análisis indicaba que la parte ejecutiva estaba tan elevada que la parte operativa, es decir, los cajeros, eran una especie de esclavos. Sé que se comenzó a trabajar mucho en lo que era la motivación y un programa de motivación dentro del sector de los cajeros. Entonces, un plan de estimulación, un estímulo por también competitividad, y se va un poquito esto arreglando. Pero esto ya tiene que ver con el otro lado, que es clima. Y ahí es el siguiente punto que vamos. La siguiente C. Clima organizacional. El clima organizacional en la actualidad es uno de los temas que más se trabaja cuando se habla de gestión de talento humano dentro de la empresa. Y el clima organizacional nos garantiza que nuestros empleados trabajen adecuadamente porque se sienten cómodos y satisfechos con el rumbo que está tomando su autorrealización dentro de la organización. El clima laboral en realidad sale a medida de los años 60, claro, 60, donde comienzan a darse cuenta que el tema de ser el patrón, los empleados, o solamente enseñar lo que era el trabajo específico y seriado, como era el ensamblaje del boom de la industrialización, era menos productivo que si mi empleado se sentía capacitado, se sentía valorado y de alguna manera se sentía que estaba en un ambiente laboral agradable, donde también sus compañeros hacían equipo. Entonces, empleados felices, mayor productividad. El gran problema en las empresas de Santa Cruz, cuando se habla de clima laboral, es el tema de el pasillo, el chisme de pasillo. Es decir, hay tal problema con que el que pasó no pasó y la desinformación que genera un malestar en los distintos niveles. Y esto es en todos los sectores, es decir, se ha trabajado en clima laboral mucho. La empresa Great Place to Work aquí en Santa Cruz es la que mide todo lo que es climas laborales dentro de todo lo que es variables para contextualizadas, porque en realidad Great Place to Work tiene una cadena, es toda una franquicia que está a nivel mundial. Pero en Bolivia se han establecido, ya lleva cerca a 10 años en Santa Cruz, y durante este tiempo ha hecho estudios donde ha clasificado cuáles son los puntos de mayor flaqueza y de mayor fortaleza dentro de los climas laborales. Y no tiene nada que ver con el cuánto se gana. El clima laboral tiene que ver mucho con el entorno que se hace sentir pertenencia, se hace sentirme valorado y hace sentir que estoy creciendo. ¿Cuáles son las dimensiones que se trabajan o los parámetros que se trabajan cuando hablamos de clima organizacional o clima laboral? La orientación al servicio. Conoces tu trabajo, te sientes seguro de tu trabajo. Orientación a los resultados. Dejemos de pensar que el que más se queda es el que más trabaja, sino el que produce más. Estilo de liderazgo. Empresas comienzan a invertir en generar personas con responsabilidad y motivación individual, automotivación. Trabajo en equipo, entornos colaborativos, clave. Nadie es solito bueno en todo lo que tenga que hacer. Desgraciadamente, la cadena de toda empresa involucra una parte que se vuelve tu cliente y otra parte que se vuelve también, o tú te vuelves cliente de otra parte. Esto es un eslabón tras eslabón. Si no aprendemos a trabajar en equipo, vamos a aislarlos y no vamos a poder controlar nuestra área efectivamente. Comunicación, esto es parte de otro de los grandes Cs, pero involucra también el estar en la claridad de los canales comunicacionales y la dirección de los canales comunicacionales, hablando dentro de la estructura organizacional. Pertenencia y compromiso.
Soy parte de todo este análisis, soy parte de esta organización, por lo tanto me siento comprometido porque su realización es mi realización. En los años 90, una empresa conocida aquí, muy familiar, entró en una especie de decadencia porque tenía que hacer un cambio. Estaba enfrentando un cambio, como todas las empresas lo hacen. Y tras su análisis financiero, resolvieron que ellos podían enfrentar el cambio, pero lo podían enfrentar solamente si no pagaban 3 meses a sus empleados. El dueño de la empresa los reúne a todos y les dice, esta es la situación, les muestra todo y les dice, pero tengo esta propuesta, vamos a cambiar totalmente el rumbo de la empresa, vamos a involucrar esta nueva estrategia y les explica todo. Y todos vamos a estar metidos en eso y a todos nos va a ir bien y mi proyección implica que todos vamos a mejorar en salarios y todo. Pero todo esto significa que 3 meses no voy a poder pagar. ¿Qué creen que sucedió? Se fueron los empleados, me imagino. Ninguno. Yo me iría. Ponía eso si no le pagaba. 3 veces trabajaron todos los empleados, incluido el personal de limpieza, para lograr sacar la empresa adelante. El nivel de pertenencia y compromiso que generaba esta empresa era a tal punto que se pusieron la camiseta con todo, porque la empresa no era del dueño, la empresa era de cada uno de los integrantes de esta organización. Hoy en día esta empresa, que sigue siendo familiar, está de pie en el mercado, es todo un referente, ya se ha vuelto una corporación además, y tiene dentro de sus empleados a los nietos, imagínense, de los primeros trabajadores. Ya el dueño como tal de la empresa es el abuelo, ya no está a cargo. Están en la 3ª generación de empleados, no solamente de dueños. Interesante, ¿no? Y es una empresa de aquí. Crecimiento y desarrollo. Debe tenerse muy claro dónde apuntamos. Mayor claridad de resultados, yo voy a poder trabajar mejor en mi puesto y cargo de trabajo. Condiciones de trabajo. Esta es una de las razones por las que todo el mundo escapa en nuestro medio de los diferentes trabajos. Condiciones de trabajo tiene que ver mucho con la percepción individual. Esto es bien complicado, porque la empresa puede estar percibiendo que les da las condiciones adecuadas de trabajo, pero esto no solamente tiene que ver con los recursos, tiene que ver con las herramientas, tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver hasta con el hecho de tener a las personas, rodearse de personas que estén capacitadas. Y hay un problema aquí fregado, porque resulta que tenemos ciertas personas en una empresa X que tienen el perfil adecuado para ese cargo, pero hay otras personas a su alrededor que simplemente están ahí como supernumerarias. Esto pasa mucho en nuestro sistema público. Entonces tenemos personal muy capacitado, que está perfectamente ubicado en su lugar, pero el equipo con el que trabaja no responde. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo nivel de capacitación o experiencia. Entonces, todo el globo del área, toda la departamentalización termina en fracaso. Entonces, las condiciones de trabajo se pueden enumerar solo a través de un análisis organizacional individualizado para cada empresa. En una cooperativa que ya no existe, se llamaba San Luis, si algunos se recuerdan, tuvo todo un problema cuando desapareció, pero ellos tenían una idea de que dar condiciones de trabajo a los empleados era darles ciertas facilidades de equipamiento dentro de sus hogares. Entonces generaron una especie de tienda donde los empleados podían sacar todo lo que eran línea blanca, por ejemplo, para equipar su casa con descuentos súper geniales. Además que aparte de una especie de sistema de puntos de motivación, ellos generaban puntos como Farmacor para poder extraer estos, todo lo que sean equipamiento de línea blanca. Entonces, cada empresa tiene su propia percepción de lo que son condiciones de trabajo. Legalmente están establecidas dentro de nuestra ley de trabajo como las condiciones mínimas de trabajo, que se llama. Remuneración y incentivos. Pese a que todo el mundo dice, quiero un trabajo que me dé más plata, eso queda siempre en un tercer lugar cuando se hacen las encuestas. Porque está más valorada la capacitación, está más valorada la autorrealización y está más valorada las oportunidades de crecimiento que puedan dar, no solamente en el trabajo, sino de manera paralela. Interrelaciones, contactos, networking. Entonces, la remuneración y los incentivos tienen su propio mundito.
Ahí, por ejemplo, cuando se habla de un escalafón salarial, el escalafón salarial no solamente se hace haciendo una lectura del mercado, sino haciendo una lectura de las competencias. En las empresas, por ejemplo, en el parque industrial suele suceder mucho esto porque hay mucha similitud y muchos de los empleados como que rotan entre todas las empresas. Entonces se hace una especie de escalafón salarial que todos estén más o menos iguales para que ninguna empresa tenga ventajas sobre otra empresa a nivel salarial y las ventajas sean de otro estilo. Además del sueldo como tal, que es el intercambio por el trabajo o servicio que se está realizando, están los incentivos. Los incentivos estarían entre los bonos, estarían las primas, estarían, por ejemplo, hay unas empresas que a sus empleados les ofrecen descuentos en ciertos restaurantes, descuentos en ciertos supermercados. Entonces hay ciertos incentivos que son más allá de solamente el intercambio financiero básico que se establece. Esta escala de incentivos es como la ventaja competitiva dentro de lo que se llaman climas y culturas y eh, gestión de talento organizacional en el mercado laboral. Claridad estratégica. Esto viene enlazado a todo lo que se ha dicho. Si yo tengo los objetivos claros, el camino claro, la gente solamente va a tener que recorrerlo. Finalmente, y uno de los que más me gusta, es la comunicación empresarial, porque pese a que parece tan sencillo, implica un montón de áreas. ¿Qué es la comunicación? Nosotros conocemos como que es el paso de un emisor, un mensaje y un receptor. Bueno, tiene que ver muchísimo más con esto. Tiene que ver con los códigos de lenguaje. Tiene que ver con los canales comunicacionales. Tiene que ver con la interpretación de estos códigos de lenguaje. Cuando se trata de comunicación humana, estamos hablando además que puede ser verbal, puede ser visual, puede ser, bueno, hay un montón de formas de lecturar la comunicación como tal. Dentro de la empresa se pone esto bien peliagudo. Y aquí tenemos un esquemita de lo que sería una comunicación organizacional. La comunicación organizacional dentro de una empresa se divide en lo que es el público interno y externo. Mantengamos como mantra general que debe haber coherencia, ¿no? Desde los objetivos, desde los valores, desde la misión y visión, frente a todo esto, a una campaña comunicacional, un plan estratégico, a establecer mi comunicación organizacional, a mi cultura laboral, a todo. Y nos basamos en un público interno y un público externo. Para el público interno, obviamente, se llama comunicación interna y para el público externo se llama comunicación externa. Ambos necesitan lo que son los canales de comunicación. Los canales pueden ser orales, escritos, tecnológicos. En los orales de la comunicación interna tenemos el telefónico, cara a cara, reuniones y ahora se adiciona lo que es también toda la parte de web working, de chats personalizados, de avisos mediante mails, es decir, todo lo que aquello que tenga que ver con la parte tecnológica. Escritos, cartas, manuales, publicaciones. Cuando ustedes vayan a una empresa y pillen cartelitos, manuales que dicen no molestar, saludar a la entrada, no botar aquí la basura o botar al tacho la basura de los papeles higiénicos, y son así pequeños cartelitos, esa es una gran señal de que esta empresa no tiene canales comunicacionales efectivos. La gente no es capaz de encontrar una forma de extender un mensaje que llegue efectivamente. Muchas empresas ahora tienen todo lo que son los boletines internos. Es una forma no solamente de comunicar, sino involucrar a la gente en las distintas actividades que se tengan como equipo laboral. Tecnológico, bueno, que ya va con todo lo que se ha dicho, los web, las carteras digitales, el correo electrónico, bueno, todo lo que es el web chatting. Hay un montón de formas ahora que se pueden comunicar, mucho más ahora que estamos con el home office o el trabajo en casa, que, bueno, hay que ir dentro de lo que es marketing, saben ustedes que hay que hablar tanto con anglicismos y en español. ¿Por qué? Porque el origen es generalmente de anglicismos de la mayoría de los términos, pero se pueden traducir. Todos aquellos términos de marketing tienen traducción a un español que puede ser aplicado también en el lenguaje marketero. Hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios y anécdotas?
Alicia, buenas noches. Alicia, dime. Una consultita. Según las 13, al momento de implementar una técnica, ya sea en el ámbito comunicacional, ya sea en el clima, al momento, como le decía, de implementar una técnica, ¿qué hay que tomar en cuenta para que la técnica sea efectiva y no se pierda mucho tiempo? ¿A qué te refieres con técnica? Tengan cuidado con el lenguaje. Confundimos mucho lo que son estrategias, objetivos, actividades, técnicas, herramientas. Entonces, ¿a qué te refieres con técnica? Técnicas vienen después de las tareas, de las estrategias, ¿no es cierto? Armo una estrategia y utilizo lo que es las técnicas. Licia, tú estás preparando la parte estratégica de tu organización, ¿no es así? Sí. Ya. Aquí lo que pasa es que depende del cuadro que estás manejando, porque si se elabora la estrategia tiene que basarse en los objetivos. Estos objetivos se van a traducir en actividades. Estas actividades van a necesitar técnicas y herramientas. Estas van a necesitar recursos. Es una matriz. Ya. Entonces, lo que sigue a una estrategia sería una actividad. Entonces, a eso, al momento de hacer mi actividad, ¿qué debo tomar en cuenta para no equivocarme mucho en las técnicas ni en las tareas? Vamos a hacer la matriz, no te preocupes, que en la matriz se hace bien la división de cómo apuntar, porque mucha gente, por ejemplo, confunde y dice, mi estrategia es tal con mis objetivos, digamos, ¿no? Y mis objetivos ponen, voy a hacer un taller. Y ahí está el primer error que se tiene, porque el taller no es un objetivo, el taller es una herramienta. Una herramienta. Ya. Entonces, Sí, por eso te digo, confundimos mucho lo que son herramientas, actividades, técnicas, objetivos, y hay que tener muy claritos estos conceptos, porque cuando se está agarrando un PEI o un plan estratégico institucional, es súper fácil confundir uno con otro por la cantidad de información que estamos manejando. Esto no lo hace una sola persona, esto lo hace un equipo multidisciplinario que además se hace por departamentos, se hace por áreas de trabajo. Cada una elabora sus diagnósticos y luego los va subiendo con ciertas, obviamente, instrucciones hacia la parte ejecutiva, donde el grupo multidisciplinario va a sentarlo todo en una estrategia. Esto es un ir y venir. Todo un trabajo de plan estratégico debe tomar 6 meses por lo mínimo. Además, Licia, ¿has preparado tu cadena de valor? Sí, sí. Ya, entonces con eso se te va a hacer súper fácil, no te preocupes. Seguimos con la comunicación organizacional. ¿Qué es lo que la gente debería tener claro en respecto a comunicación dentro de las organizaciones? Todos deben conocer las metas organizacionales, por lo menos las de su departamento y la grande, los objetivos grandes. Esos objetivos que van a redactar deberían estar en el manual de todo trabajador. Los objetivos de las redes de comunicación. Políticas y estándares de comunicación. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? También es importante qué información cada uno de los empleados puede distribuir, y esto sirve mucho para el departamento de marketing, para el departamento de comunicación y relaciones públicas, porque ahí se limitan las fugas de información. Actitud y compromiso respecto a los objetivos. Bueno, eso es algo que se repite en todas las escalas de los análisis. La comunicación organizacional se puede dar de manera formal o informal. La formal es aquella que tiene que ver todo con el tema de trabajo. Y es más, algunas empresas tienen un protocolo donde establecen cómo debe enviarse un mail para tratarse de responder entre las personas con ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque esto ayuda también al clima laboral. Porque la forma de lenguaje viene desde nuestra casa y en algunas casas pueden tener una forma de comunicarse un poco más informal, un poco más brusca y no significa que sea mal educado. Entonces, muchas empresas que manejan distintas, bueno, que están con grupos muy grandes, muy diferentes, sobre todo, establecen protocolos de comunicación para mantener un estándar
donde nadie esté tomándose a pecho o haya malinterpretaciones sobre cuál es la intención del mensaje. Y la comunicación informal es la que fluye en la organización sin canales preestablecidos, aquella que se da a modo de socialización. ¿Cuáles son las barreras de comunicación organizacional? Personales, físicas y semánticas. Es lo que les decía, por eso se establecen los protocolos de comunicación. Y estos no solamente son para dentro de la organización, sino también para cuando hay que comunicar afuera. Las personales producidas por las emociones y valores humanos. Es muy difícil controlar esto, porque si en algún punto alguien hace un mal trabajo y como jefe yo debo hacer notar este mal trabajo, y como empleado que ha cometido el error, tengo que aguantarme que me hagan notar mi mal trabajo, no se puede separar de las emociones que yo estoy desarrollando. Y eso puede generar un intercambio comunicacional con distorsiones de interpretación, códigos diferentes del lenguaje. Barreras físicas son interferencias de comunicación presentes en el entorno que tiene lugar. Tengo un ejemplo precioso aquí, que hablaba, la otra vez les hablé de la fusión del Banco Santa Cruz con el Banco Mercantil, ¿no es así? Y hablábamos de que tuvieron un montón de problemas con la parte de infraestructura y unir dos culturas y todo esto, ¿no? Cuando ya los tenían a todos juntos, notaron primero de que no había comunicación. Y lo que querían era que la generación vieja, digamos, que traía el Banco Mercantil, más o menos llegue a intercambiar información con la generación nueva y la generación nueva genere toda esta creatividad, innovación y demás. Y nadie se hablaba con nadie. Eran sus camarillas, digamos, separadas. Entonces deciden hacer las oficinas como si fuera una feria. Y las juntan a todos en los escritorios, así, en un espacio grande, grande que había arriba. Y resulta que se vuelve un caos. Todo el mundo estaba como fiscalizando el trabajo del otro, por un lado. Por otro lado, quienes se llevaban bien, había todo el tiempo una chacota y no se podía controlar. Entonces dicen, no, vamos a tener que separarlos aquí. Y les hacen cubículos a toditos. Chao comunicación. La barrera física del cubículo hace que no se genere un clima laboral, una cultura laboral, no hay intercambio de nada. Además que cada uno se mete tan en su mundito que había gente que no trabajaba y se dormía. Al final optan por hacer cubículos, pero los hacen de blindex. Les hacen peceras a todos. Y equilibran las dos cuestiones. Equilibran el hecho de que todos se sentían observados y fiscalizados y aún así podía haber un intercambio en lenguaje visual, gestual, y podían tranquilamente mantener o generar un clima lentamente de equipo. Y así es hasta ahora todavía en la sucursal del centro. Ustedes suben y todos están en peceritas ahí. Las barreras semánticas es el resultado de las limitaciones de los símbolos con los que nos comunicamos. Hay un interesante estudio aquí sobre las barreras semánticas cuando se trata de comunicación visual. Y hay un problema, y ustedes se van a ver con la parte de iconografía a quienes les interesa cuando estamos hablando de simbolismos, cuando estamos hablando de generar identificación o identidad de empresa. Muchas de las iconografías más grandes han sido mal interpretadas por temas semánticos, por temas de significación, porque dentro de un contexto significan una cosa y dentro de otro contexto otra cosa. Algo tan simple para una empresa que se preocupa mucho por el tema de la semántica, además por el tema de la simbología, por el tema de la interpretación. ¿Han visto Zootopia? Un dibujito animado. Tips. Yeah. En Zootopia, ustedes van a notar que si ustedes ven versiones australiana, inglesa, japonesa, los animales cambian según los cargos que tienen. En algunos es un alce, por ejemplo, para la parte americana, el quien está dando la información. Nos vamos a la versión japonesa y es un panda. Porque juegan mucho con la significación y relacionan automáticamente con la cultura. Entonces, mucho simbolismo, muchas reglas, muchas señaléticas pueden ser mal interpretadas dependiendo del contexto y la cultura empresarial. Esto es un problema cuando juntamos culturas, cuando hay el paso de una a otra, cuando se están haciendo diagnósticos. Es importante primero impregnarnos de la cultura para saber el tipo de lenguaje que utilizan. Más allá de las señaléticas establecidas, obviamente, por todas las ISOs, por todo lo que son las certificaciones, ¿no? Que esas son de auxilio de primera mano.
Para quienes les gusta la parte de semántica, es muy, muy interesante. Bueno, esto lo pueden leer, que es más o menos lo que hemos estado hablando sobre todo lo que es comunicación organizacional. Finalmente, la comunicación organizacional va a ser efectiva si los canales comunicacionales son claros a todo nivel. Es decir, el canal comunicacional desde el nivel operario hasta el nivel ejecutivo debe estar abierto y claro. Procedimientos. Aquí entra algo muy interesante que va a llegar a nuestra tarea de hoy, que es la cadena, todavía es el proceso del cliente, o es el camino del cliente por nuestra organización. ¿Qué es proceso y qué es procedimiento? Por favor, los escucho. Ya, primero sin ayuda. Proceso vendría siendo la acción. Ujú. O sea, la mera acción. No sé si me dejo entender. Los pasos que se siguieron para lograr algo. O, ¿cómo lo podría poner? A ver. Un proceso son las acciones que se realizan a través de un tiempo determinado. Sin Entonces, el embargo, procedimiento. el procedimiento vendría siendo un orden, o sea, va con antelación, porque el proceso no necesariamente cumple lo del procedimiento. No sé si me dejo entender, tal vez. Suena El como el Pero, huevo y la procedimiento no gallina. sería el cómo, listen, el cómo hago, que El pase en procedimiento. que pase en la línea del tiempo ese proceso. Exacto, ahí vamos un poco. Tiene que ver un poco, ese tipo de discusión del proceso y procedimiento dentro de aquellos que son auditores de procesos de calidad y demás, es una discusión constante dependiendo del autor, porque es como el huevo y la gallina, ¿no? Por si acaso, el tema del huevo y la gallina ya fue solucionado. El huevo fue primero, ¿y la gallina de dónde viene? del huevo. Lo que pasa es que tiene que ver con un análisis muy grande. Se han hecho toda una especie de investigación sobre el origen de ciertos organismos y resulta que uno de los primeros orígenes es una especie de huevo, la célula como tal. Entonces el huevo siempre es primero. El proceso es la identificación. Es la identificación de un estado de cambio a través de etapas. Y el procedimiento es el plasmado del orden de estas etapas. Entonces, se habla de un proceso cuando es como el pez y el pescado. El pez es aquel que estamos viendo y lo hemos identificado. El pescado es cuando lo tenemos y lo vamos a cocinar. El proceso en el momento en que decidimos realizar una serie de tareas o actividades, lo hemos identificado. Aquí hay una buena diferenciación, pero con lo que les he dicho está más claro, digamos, para que no se compliquen. Los procesos se identifican, dice, desde la alta dirección. En muchas empresas son un equipo que se encarga de esto, la identificación y el plasmado del procedimiento como tal. Pero es importante involucrar a todas las partes. Muchas organizaciones simplemente subcontratan el identificar este proceso clave que nosotros vamos a identificar, que es el proceso del cliente, y si no están involucradas todas las partes, nos saltamos etapas. Y si se salta una etapa, no se puede hacer eficiencia. Y si no se puede hacer eficiencia, estamos gastando más dinero del debido. El identificar los procedimientos no es solamente saber qué hace cada quien, no solamente identifica los trabajos y la expectativa de cada una de las áreas, sino también se hace más efectivo y puede producir mejor, más rápido o de mejor forma. Para eso son los procedimientos, para eso se buscan, para eso se identifican. Y por eso entramos al proceso del cliente. El proceso del cliente o el proceso de experiencia del cliente, que se llama, es el paso del cliente por toda nuestra empresa. Desde que acciona el gatillo, es decir, desde que se vuelve nuestro cliente, hasta que sale satisfecho con nuestro producto y servicio. Y todos los pasos que debe seguir. Esto se da para todas las empresas. Si el cliente no activa la empresa no se mueve. Eso es importante saber, porque muchas veces decimos, es que nosotros empezamos desde tal... No.
La empresa empieza a trabajar desde el instante en que el cliente activa el gatillo de necesidad de esta empresa. Y ahí es cuando revalorizamos a nuestro consumidor. Y revalorizamos también el identificar el perfil de nuestro consumidor y tener bien delimitado nuestro target y tener bien delimitado nuestra área de competencia y tener bien delimitado cuál es nuestro nicho de producción. Entonces queda claro, en el proceso del cliente es el proceso a través del paso del cliente desde el momento en que necesita de nuestro producto o servicio hasta el momento que sale satisfecho. Muchas empresas hacen el RCM, es decir, todo lo que es también ver que el cliente regrese y ese es un proceso de postventa, pero ese no lo vamos a ver. El cliente regresa cuando le regalan un plus o le dan un plus. Sí, eso es bien reduccionista. Es bien reduccionista creer que el cliente, es decir, es bien de productos masivos eso, Adrián, que hacen, por ejemplo, vamos a regalarles un champú con un desodorante, y no van a ver que todos los clientes van a regresar a nosotros, ¿no? Y eso es un pensamiento efectivo tal vez en ciertas masas, en cierto target, pero cuando se hacen ya, por ejemplo, estudios cualitativos, la gente tiene muy claro qué quiere. Por ejemplo, ACES, en todo lo que son detergentes, perdón, no ACES, detergentes, ah, es muy típico esto de la bandeada, digamos, ¿no? De que se les da el plus de compra. Y cuando preguntamos, decir la gente, sí, digamos, agarrado porque estaba en promoción, pero de nada me sirve porque 3, 4 y no me responde como quiero, no hace la espumita, no tiene el olorcito y tienen muchas otras características que hacen que sí regrese. En los restaurantes, ¿cuál es ese plus que dice Adriana? A ver. Un día de 2 por 1 puede ser. Exacto. Es el día de 2 por 1. Pero en los restaurantes, en la realidad, ¿qué es lo que hace que regreses al restaurante? El producto y la atención. El sabor, La salsa. por ejemplo, Este es de Toby, seguro. el toque y la salsa. La salsa. Lo rico de la comida. Aparentemente decimos siempre que hablamos de gastronomía, decimos, no, la comida, sí, digamos, ¿no? Y nos olvidamos que grandes franquicias no venden el sabor de su comida, venden la experiencia. Y esos son los que más tiempo están en el mercado. Entonces, en la parte gastronómica es importante algunos otros detalles que tienen que ver con hacer sentir atendida a la persona. Tenemos en nuestra cabeza desde un vestigio evolutivo que nos gusta que nos atiendan. Nos gusta sentirnos en una posición de que estamos disfrutando de atención ajena. Entonces, no hay cómo podamos escapar de eso. Nos volvemos víctimas de eso. Entonces, un lugar que te han atendido bien, que han respondido además de tu exigencia, es decir, lo peor es ver un menú y que te veas la hamburguesa, sobra genial, así con la salsita y las papas fritas crocantes, y te traigan una cosa aplastada que parece con más cariño hecho, pero pues una sándwich por mi hijo, digamos, ¿no? Entonces, es importante la experiencia, es importante la atención. Entonces, vamos identificando en distintas áreas, en distintos campos, bueno, cuáles serían las razones de vuelta, que es lo que decía Adrián, que no solamente es el plus en la compra, sino que este plus puede ser traducido de muchas formas dependiendo del rubro. ¿Qué otro rubro tenemos? Otro rubro que es del mismo estilo es todo lo que sea venta de ropa. Atención en boutiques, atención en centros bueno, sobre todo en shoppings, en malls y demás. ¿Por qué regresan a una tienda a comprar? Por la amabilidad que te ofrece, digamos, una persona te baja todo y te muestra todo, aunque uno no compre muchas veces. Entonces uno dice, ay, pucha, ese lugar atiende bien y uno vuelve, o al menos esa es mi experiencia. ¿Alguien más? Por la calidad de la ropa igual. Ya, ok, ¿qué más? ¿Flor? Por también cómo está presentada las prendas, cómo están, una fácil de escoger, de visualizar todo lo que uno puede querer de acuerdo a sus gustos. Creo que igual eso ayuda, ¿no? Ya. ¿De cuáles tiendas son las más difíciles de escapar sin comprar nada?
Las de decoración de casa. Ya, eso es muy personal. En la feria Barrio Lindo. Pumavi, Lisa. Cerca, por De ahí, la por ahí, feria. por ahí, Pumavi. por ahí. La ramada. De todo a 5, Listen. Todo lo que sea, todo a 5. Ya, tiene su propia lógica, tiene su propia psicología. Ahorita entro a lo de todo a 5. Pero de las vidas más difíciles de escapar son, por ejemplo, las mejores venteras para mi gusto, o son las de la feria o las 7 calles, que básicamente son las mismas porque es lo mismo que llevan y traen, digamos, ¿no? No importa, bueno, depende, hay algunas de las 7 calles que es la típica, si no vas a comprar, entonces andate, digamos, ¿no? Pero hay quienes no te dejan salir porque te hacen sentir que lo que sea que te hayas puesto, aunque no esté ni cerrando, te queda perfecto. Porque les dices lo que decía un poco Luna, y que, ay, voy a buscar en otro color o más tardecito vuelva. No, tengo el color que quiere, tengo la talla que quiere. Y de pronto se nos hace tan difícil de escapar de ahí que terminas inventando una llamada telefónica. Hay una diferencia cuando se hace capacitación en ventas entre lo que es el acoso y entre lo que es identificar la necesidad del cliente. Cuando ustedes llaman a algún lado, y otras que son muy expertas en esto son muchas de las de Marketplace, todas estas emprendedoras, entonces que uno pregunta porque ya no sabe, ¿no? Es uno aburrido, no tiene plata, pero igual pregunta, ¿sí cuánto cuesta? Y no falta aquel que sale y te baja todo el mundo y te dice, tengo, quieres, se lo llevo gratis, no importa el color, tamaño y no sé qué, y uno ya no sabe cómo escapar y termina ahí tratando de desconectarse. Entonces, el tratar de llenar estas necesidades también de alguna manera motiva a la compra y el consumo. Y somos víctimas de ello. ¿Por qué nos gusta que nos atiendan? Otra es la forma de Diga. cómo le manipulan el precio. El anterior mes yo fui a comprarme unos zapatos aquí a la mutualista que me queda más cerca del trabajo y me dijeron 400 bolivianos. Y yo le dije, nada menos, digamos, pidiendo rebaja. Ya, llévatelo en 380, me dijeron. Pucha, ya bueno, ahorita vuelvo. Ya 350, llévatelo ahorita. Y me lo terminaba diciendo en 330 pesos, digamos, el zapato. Pero me bajaron casi el 15% de lo que valía al principio. En realidad te han vendido igual de caro, solo que no te has dado cuenta, digamos, pero hay Lo alguien, tumbaron, Lisa. alguien que tiene ahí un sonido por detrás, por favor. Creo que hay que ver que no haya interferencia de atrás, o justamente cuando están hablando ustedes apagan el micrófono. Hay toda una filosofía sobre el regateo. Hay toda una filosofía sobre el manejo de promociones de costos de venta. Y cuando uno hace análisis del mercado, lo primero que te dicen las empresas es no te metas a hablar de costos, porque es lo que menos quieren mover, digamos, ¿no? El famoso Black Friday, por ejemplo, es una estrategia que viene trabajadita desde mucho antes de que se dé el famoso Black Friday. Es decir, son meses de anterioridad donde los precios están establecidos con un monto superior al que ellos ya tienen como ganancia. Es lo que le han hecho a Adrián. Pero cuando llega Black Friday hay una especie de descuento que a veces ni siquiera es muy real, tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el lenguaje, como se ha dicho, y eso es suficiente para motivar a la compra. Lisa, por ejemplo, yo he visto que en Multicenter realmente nunca tienen descuento. Yo me casé hace 2 años y hice mi lista de boda ahí. Entonces yo me sabía los precios de memoria y cada que yo voy o cada que entro a la página y voy seguido a la tienda, siempre están exactamente igual y siempre dicen con tanto descuento, con tanto descuento. Alguna vez he visto que le bajen 20 pesos a uno que otro artículo, pero después exactamente igual y 2 años que ellos juran que tienen promociones, digamos, ¿no? Ya, hay una feria hoy día que dice el 60% en productos Brockman de Multicenter. Sí, lo revisé y le cuento que está exactamente igual. Exacto, no hay ninguna diferencia en los precios, pero el solo hecho de ver el 60% hace que te quedes a mirar y a veces te termines en ese tipo de lugares adquiriendo aunque sea una cuchara. El supermercado, el concepto de supermercado ha sido desarrollado solamente pensando en que la persona le gusta tener de alguna manera el control sobre lo que está queriendo adquirir.
Y entonces puedes hurguetear, puedes tocar, puedes subir, puedes bajar, puedes comparar y todo, sin ese acoso de alguien que te está bordeando los pasillos y te dice, ¿qué vas a necesitar? Avíseme, ¿qué necesita? Y uno comienza a escapar, ¿no? Entonces, el supermercado es una tentación individual, no han tenido que hacer nada. Y lo mismo todas estas empresas que tienen todo lo que son pasillos, es algo muy trabajadito y estudiado y tiene que ver con una condición humana. Está atrapada en la raíz más instintiva, digamos, del ser humano. Es como ir de cacería. Es un logro individual. Bueno, aquí hay un ejemplo bonito de lo que sería un proceso del cliente. Nuevamente, si quieren hacerlo graficado, está bien, pero tiene que ser súper clarito y tiene que estar establecidas todas las partes. O si quieren hacerlo escrito también, si lo quieren hacer en una planilla también. Como les digo, esta parte es libre. ¿Por qué? Porque no hay ninguna normativa específica que establezca. Es más, si nos hablamos de las ISOs pese a que tienen una planilla, cuando te dicen debes publicar esto para tus empleados, te dan carta libre para que lo hagas según el lenguaje de la empresa. Por ejemplo, empresas fabriles, recolectoras de beneficiarias de almendra, tienen mucha población que no sabe hablar, que no sabe escribir. Y mandarles un procedimiento escrito genera una incomodidad en todo nivel. Entonces lo que hacen es hacer todos los procedimientos con señalética y simbolismo. Lisa, un favorcito, ¿podrías repetirlo del tema de proceso y procedimiento, porfa? Claro, proceso es la identificación de un cambio, la identificación donde hay un estado de cambio, es decir, hay algo que entra y sale transformado. Y el procedimiento es plasmar este cambio en etapas y tiempos, describiendo obviamente cómo se realiza. Listo, Lisa, gracias. Tiene de todas maneras ahí una separación bien bonita. Y aquí estamos trabajemos en grupos, donde deberíamos establecer objetivos, sistemas de comunicación y proceso del cliente. Con sistemas de comunicación vamos a ahorrarnos un poco porque la verdad que es mucho más amplio y nos quedaríamos mucho tiempo. Entonces vamos a hacer objetivos y proceso del cliente. Y esto va a quedar para el trabajo en grupo, en casa, para la plataforma, porque considerando que el otro día nos hemos chupado toda la clase en exposiciones y tenemos que ser más efectivos, vamos a pasar directamente a la exposición 2, pero no quiero matonearlos, así que pregunto, ¿quieren que continuemos de corrido? ¿Quieren un break de unos 10 minutos? Continúa recorrido, Lisa. Bien, ¿hay alguien que se oponga? Me parece. Continuemos de corrido. Pero ya saben, tienen que establecer objetivos de la empresa y el proceso del cliente. Listen, una consulta, cuando hablamos del proceso, así en simples palabras, sería el paso a paso que va a seguir el cliente en todo el tema de nuestra empresa. Exactamente, todo el camino que debe pasar el cliente desde el momento que exige, desde el momento que demanda algo dentro de la empresa hasta el momento en que sale satisfecho. Ahí entraría lo que es la llamada a la acción también, ¿o eso queda externo? ¿Cómo es la llamada a la acción? La llamada a la acción cuando la empresa, digamos, incentiva a que el cliente, yo que sé, le haga clic. No. Queda fuera. Todo lo que es la movilización de la empresa para captar clientes es aparte. El proceso de cliente está desde el momento que no importa la razón por la que haya llegado, llega y demanda. Y es muy buena pregunta, Cecia, porque generalmente todos piensan que el proceso del cliente empieza con hacemos publicidad de nuestros servicios en tal lado y entonces el cliente llegó porque era el canal más efectivo. No, desde el momento en que el cliente demanda el servicio o producto. Ahí es donde ustedes comienzan a trabajar. Mucho antes empieza a trabajar tal vez toda la parte de publicitaria, marketing, captación de clientes, ampliado de cartera y todo lo que quieran, pero no es el proceso del cliente como tal que ahorita nos interesa para establecer nuestra estrategia.
Y como me han dicho que continuamos, nos vamos Gracias, al Lisa. tema 4. Ambos están cargados ya en la plataforma, por si acaso. Y ahora yo creo que cargo también esta clase para que tengan todo. Bueno, lo tengo como la anterior clase, pero se supone que debemos presentar objetivos empresariales y el proceso del cliente. Me encantaría trabajar todo lo que es comunicación, clima y cultura, pero es un mundo aparte. Quien le interese, tengo bonita bibliografía y hay autores para quien vaya a trabajar con esta área. Y nos vamos a meter muy poquito porque hay un módulo específico para todo lo que es estructura organizativa en la estructura organizacional, porque es necesario que definamos algunas cosas que generalmente las tenemos complicadas o confundidas. Por ejemplo, si hablo de estructura organizacional, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? ¿El organigrama? El organigrama de las empresas. Y está mal. Son como un cimiento. La organización que tiene la empresa. Ya, la estructura organizacional como tal es el listado de la jerarquía y los cargos o puestos que tenga la empresa, pero es un listado. La expresión simbólica de la estructura organizacional es el organigrama. Acuérdense para que no caigan en eso en cualquier empresa. Ahora, ¿qué es lo bonito del organigrama, de esta expresión simbólica de la estructura? Que con solo verla yo puedo hacer un diagnóstico organizacional. Es decir, con solo ver esto yo puedo entender qué tipo de empresa más o menos me estoy involucrando. Cuando ustedes estén en una postulación, algún trabajo, traten de buscar su estructura organizacional. Si pillan un organigrama, hay ciertas pautas que les va a decir el tipo de empresa que es. ¿Qué tal es su clima? ¿Qué tal son sus canales comunicacionales? Un poquito de su cultura. Eso les va a decir esta expresión simbólica. Imagínense. Y en estructura organizacional me imagino que lo van a ver. Pero ya saben, la estructura organizacional puede ser definida entre la división de trabajo y la jerarquía que debe haber dentro de una organización. Involucra también el escalafón salarial, algunas veces, y los canales de comunicación también. Todo esto traducido de manera simbólica se llama organigrama. La tipología de organigrama es diferente para todas las empresas. La más conocida es la del árbol, que es esta que están viendo ahí, pero tenemos circulares, tenemos también de abajo arriba, hay un montón de estilos de organigramas que dependen también del tipo de empresa. Google, por ejemplo, tiene un tipo de organigrama circular. Microsoft también, no, mentira, ya no lo tiene. Apple tenía uno circular. Y ahora sí nos ponemos a trabajar en serio. Esto comunica. Con lo que tenemos, es decir, ya tenemos una empresa, la tenemos establecida, sabemos quiénes somos, sabemos dónde vamos, sabemos qué vendemos, sabemos por dónde pasa nuestro cliente y el paso de nuestro cliente, por si acaso, va a definir un poco de arriba. Cuando yo tengo definido el cliente para qué pasos va, y esto vayan haciendo el análisis, si yo tengo a mi cliente definido, va por este paso, ahí es donde me está diciendo qué necesidades de departamentalización yo necesito. Además, me dice el tamaño de mi estructura organizativa. En nuestra cabeza generalmente está, vamos a tener un gerente, un jefe y no sé quiénes y no sé quiénes. No. Todo se define de acuerdo a la cantidad de clientes, de acuerdo a la demanda y de acuerdo al paso del proceso del cliente. Mi cliente tiene que solicitar algo, entonces necesita a alguien que esté ahí recibiendo esta solicitud. ¿Bajo qué medios lo va a hacer? ¿Va a hacerlo personalmente? ¿Va a ser mediante un call center? Entonces, ahí yo defino qué más necesito. Mi cliente va a comer algo. Entonces necesito un departamento de producción, una cocina, algo, digamos, ¿no? Entonces, no solamente se ven los requerimientos de estructura organizacional, sino también los de equipamiento. Por eso el proceso del cliente es tan clave. Y nos sacamos ese mito de que nosotros hacemos un organigrama porque tenemos buen ojo y le ponemos un jefe aquí y un supervisor y no sé qué. Hay otra parte que se hace un análisis bien grande para definir
cuándo se necesita un gerente, cuándo se necesita un jefe, cuándo se necesita un coordinador, cuándo se necesita un supervisor, cuándo se necesita un encargado. Lo verán en el otro módulo. Pero una cosa sí, por si acaso, un gerente debe tener bajo él por lo menos 3 departamentos. Es decir, 3 jefaturas deberían estar debajo de un gerente, no más. Y se necesita un gerente cuando se tienen 3 jefaturas o 3 departamentos de una misma área. Lo cual, ¿qué indica? Indica empresas más grandes. Entonces muchos dicen, yo soy gerente de mi empresa. ¿Y qué hace tu empresa? Ah, no sé, vende donas en una esquina, pero no es una empresa grande, es decir, estamos haciendo solamente el tipo que vende y el que va, y entonces uno es el gerente, también es el que recibe los llamados, y también es el que produce, y también es el que hace de atención al cliente, también es el que ve la caja. Entonces, pero es porque es la demanda. A medida que esto va creciendo, también va creciendo la necesidad. Hay una empresa aquí que ha pasado por todos los niveles. Desde ser él mismo, el dueño de toda la empresa, ser el que hace todo, hasta hoy en día debe tener por lo menos 1000 empleados. Está en el área gastronómica, Santa Cruz. ¿Se imaginan cuál puede ser? La Hot. Hot. ¿Alguien recuerda el primer carrito de Hot? Ah, no creo que recuerden. Pablo, no, Sí. nada. ¿O dónde era? Pizza Hut, yo me acuerdo que había a la vuelta del casco viejo, Lice, en el año tipo 2001, 2, más o menos. Ya, más o menos por dónde sería. Era en la 21 de mayo y Junín, creo, o España. Bien a la vuelta era por donde pasan los micros, creo que es la España. Había ahí una Pizza Hut, yo me acuerdo. Y era llenito. El primer carrito de Hot, con sus lomitos, ya, estaba en la Plazuela Colón de las 7 calles. Cada lomito valía 7 bolivianos. Y eran exactamente iguales a los que hoy día. Lo único que había es decir, algo que se volvió su característica es que te daban toda una cuestión gigante de servilletas porque era tal la cantidad de salsa que te tenías que vaciar toda esa cantidad de servilletas, y es algo que ha mantenido hasta el día de hoy, que bueno, ya tiene sus sachetitos y su botellita, y ya está más elaborado todo. Pero Hot empieza con el dueño de Hot. El dueño de Hot era una persona que trabajó en Estados Unidos para una franquicia de comida rápida. Vino acá y se le ocurrió poner un carrito así, y él ya tenía más o menos el conocimiento de todo lo que era el proceso de ensamblaje, porque es eso, de la comida rápida, y tenía todo el procedimiento establecido y aprendido y capacitado. Entonces lo empezó. Y de ahí ha ido creciendo a lo que hoy día es una cadena de restaurantes de comida rápida. Que es interesante que ha crecido tanto, y por ejemplo, Hot, que lleva 30 años más, lleva casi 40 años en el mercado, Toby, que lleva 40 años en el mercado, no ha crecido tanto como Hot. Y es un referente de la cultura cruceña. Entonces, ¿qué pasa? Y la salsa también es su característica, igual que la Hot. ¿Sabían que Toby se vio obligado a cambiar toda su identidad por un tema social? ¿Alguien sabía eso? Toby, ¿alguien se acuerda cuál era, cuál era la característica visual de Toby hace unos años? ¿El gordito de Toby? El gordito. Ya nadie ve al gordito, no está en ninguna parte. No. Ya, resulta que Toby comenzó a recibir todo un repudio social porque hacía una relación directa entre la comida rápida y la obesidad juvenil e infantil. Y se vieron obligados a cambiar toda su identidad y característica, que estaba súper establecida, digamos, y era un referente para niños y para todos, con todo lo que no hay. Todavía en la central del Segundo Anillo, algunos cumpleaños se ve un poquito al gordito de Toby.
pero lo han sacado de cualquier publicidad porque era relacionado con lo que es obesidad. Tenemos una interesante lectura en nuestro mercado gastronómico para todo lo que es análisis de mercado y entorno organizacional, dado que tenemos empresas que tienen muchísimos años. La planeación estratégica justamente tiene que ver con analizar la posición estratégica actual. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tamaño tenemos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Quiénes son nuestros clientes? Es decir, todo lo que hemos estado haciendo es saber dónde estamos parados. Algunos de ustedes dicen, pero ustedes están viendo una infraestructura muy grande. Ustedes definen en qué momento van a estar de empresa. Si es una empresa empezando, si es una empresa ya establecida, si es una empresa más grande, el presupuesto, la financiación, ustedes ya lo deben tener definido mentalmente, hipotéticamente, obviamente. Los objetivos que se establecen, que los van a definir para la próxima clase, son a largo plazo, son coherentes con el tiempo de nuestra planificación estratégica. Más o menos, como les dije, 5 años, ¿no? Y tienen que ver con llegar a ese punto, tienen que ver mucho con la visión, es decir, cumplir con la misión es llegar a cumplir todos estos objetivos. La planificación estratégica involucra a todo el equipo. Se desarrolla en un nivel, generalmente en el nivel medio ejecutivo, pero su accionar mejora todos los niveles y además que es responsabilidad de dar feedback o retroalimentación de todos los niveles. La mejor calidad de información se encuentra en las bases de las empresas, casi siempre. Los encuentros más interesantes son de aquellos que tienen el contacto directo con el consumidor, que no necesariamente son el elemento humano más considerado dentro de la empresa. Es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones en la organización. La planificación estratégica, aquí está, es una herramienta que se volvió famosa porque de alguna forma te permite visualizar y tener una lectura organizada de lo que se quiere hacer. Y a través de eso se pueden tomar decisiones. No es estricta. Es decir, si hay algún problema en el ámbito tanto interno como externo del mercado laboral y demás, se puede redireccionar. No se cae toda la planificación estratégica porque hubo una pandemia. Se supone que deberíamos tener el nivel de flexibilidad para poder redireccionar y nuevamente alinearnos a nuestros objetivos. Nuestros objetivos no cambian, cambian, ahí están, cambian las metodologías, cambian las actividades, cambia el cómo lo vamos a lograr. Planificar. Planificar, podemos decir que es definir las actividades previamente para el logro de un objetivo, y aquí falta una palabra importante, de manera ordenada. La planificación estratégica te da claridad sobre lo que quieres lograr y cómo lo vas a conseguir. Paso a paso. Y estos pasos están definidos de manera muy específica, porque no solamente es quiero hacer esto, sino quiere decir que esto lo voy a hacer así, voy a necesitar tales recursos económicos, tales recursos materiales y tales recursos humanos. Además que los objetivos grandes se subdividen en pequeños objetivos por áreas. Estos objetivos por áreas se van a definir obviamente en acciones o actividades. A nivel más específico que se haga la planificación estratégica, yo tengo la posibilidad de identificar dónde está el problema y atacarlo eficazmente. El esquema del proceso de planificación estratégica. No se asusten, que esto es mucho más, ya tienen avanzado la mayoría. Este es simplemente ponerlo en este dibujito. Tenemos el análisis externo, que tiene que ver con todo lo que ustedes han visto de las necesidades. Es decir, qué necesidades estoy cumpliendo. La parte económica, no se preocupen. Al ver qué necesidades estoy cumpliendo, también vamos a ver toda la parte de tecnología, y la parte económica y presupuestaria tampoco se preocupe. El análisis interno tiene que ver con mi estructura basada en el proceso del cliente, los procesos que voy a tener, que los vamos a extraer de una cadena de valor que parece complicado, pero en realidad solo significa criterio. Y como ustedes son los dueños de su empresa, van a poder hacerlo. Las funciones y los recursos.
Misión, visión, que ya tiene sus objetivos estratégicos. Las áreas claves de desempeño son las áreas más importantes dentro de ese su proceso del cliente. ¿Cuáles son las áreas claves? Ustedes van a identificar. Si estamos hablando de la Donalandia, ¿cuál será el área clave de Donalandia? En realidad tendrían dos áreas claves. ¿Cuáles serían? Ahí les voy a dar una ayuda de su proceso del cliente. Producción. Bien. Una es Servicio. producción. Servicio. Comercialización. Atención al cliente. Exacto. Tendrían, entonces, la de producción y atención al cliente son las áreas más importantes. Icónica, ¿dónde estarían sus áreas importantes? Las áreas claves de desempeño. Icónica, ¿nadie se le ocurre? Porque tenemos que hablar con él y saber qué es lo que quiere y qué necesita. Y también tenemos que descifrar eso. Ya, podría ser toda la parte que es el contacto con el cliente, la comercialización. Puede ser que dentro de comercialización está toda esta lectura de necesidades del cliente. ¿Y la otra parte? La creatividad, Lisa. Ya, pero la creatividad está dentro de una área. La creatividad es una habilidad. Creación de los contenidos audiovisuales. Producción. Producción, la parte técnica. Porque ahí es donde es decir, ahí es donde la gente tiene que estar capacitada, la gente tiene que ser innovadora, la tiene que ser creativa, es decir, tiene que ver mucho con el perfil de todo su equipo, pero el otro meollo va a estar en toda la parte de producción, toda la parte técnica, cuando están ya elaborando. Y bueno, así van a ir identificando en todos. Al tener las áreas claves, yo tengo las metas específicas de qué es lo que quiero lograr en estas áreas claves. Y por lo tanto, esto ya es posterior, se puede generar los programas, planes y proyectos, esto es a futuro, digamos, ¿no? Para empezar, se tiene que establecer un análisis FODA. Tenemos que saber cuáles son las fortalezas, aquí arriba está mejor, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Saben manejar bien un análisis FODA o DAFO? Bien, eso responde mi pregunta. Sí, pero hay profesores que nos explicaban de manera diferente, así que no está de más si es que nos explica a su manera. El análisis FODA es una herramienta. Es una herramienta para lo que es la clasificación de información extraída de una lectura o diagnóstico de nuestra empresa. Va a haber tanto la parte externa como interna. Eso es lo interesante del FODA. Y si alguna vez ustedes quieren hacer el ejercicio con ustedes mismos, porque ya empezamos a manejarnos como una marca, como una empresa, por lo tanto, hacer un análisis FODA anual para establecer nuestra planificación estratégica individual es un excelente ejercicio, que si lo vuelven una práctica van a poder controlar el conseguir sus metas, el llegar a conseguir todo lo que ustedes están anhelando. El FODA, como ya les he dicho, es una herramienta de clasificación de información que vamos a extraer. Se divide en 4 cuadrantes, que son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Ya, voy a buscar, tengo uno bien bonito para el análisis FODA, ya para que lo tengan si es que no lo han manejado. Bien, mientras tanto vamos hablando de esto y yo paralelamente voy a ir buscando la cadena de valor, que es lo que ha hecho Licia, es conocer un poco, es otra forma, la cadena de valor es otra manera, igual que el análisis FODA, también de identificar y clasificar la información. La ventaja de la cadena de valor es que después nos permite hacer un árbol empresarial o un árbol organizacional. Licia, ¿ya has hecho tu árbol? Licia. Licia se fue. ¿Sí? ¿Has hecho tu árbol con toda la información de tu cadena de valor? Está incompleta, Alicia.
¿La cadena o el árbol? En sí la cadena. Ya. ¿Dónde está mi foda? Bueno, voy a subir, dentro del material, ahí está, dentro del material de consulta, si no me equivoco, está todo lo que es el FODA. Esto es tan genial cuando se tiene la pizarra. Y ahorita no puedo habilitar mi pizarra. ¿Dónde está mi pizarra? Vamos a buscarnos. Bueno. Ay, terrible mi pulso, ¿no? Bueno, la cadena de valor está dividida en 4 cuadrantes, que casualmente se va a parecer, digo, el FODA se va a dividir en 4 cuadrantes, que casualmente es parecida a la cadena de valor. La cadena de valor tiene también otra forma de expresarse que les voy a mostrar, que tiene más coherencia con el nombre cadena, ¿no? Que es una cosa se enlaza a la otra. Tenemos lo que son las fortalezas. Debilidad. Y ahí está. Listo. En un lado se encuentra toda la parte positiva, digamos, ¿no? Que son las fortalezas Oportunidades. y oportunidades. Y al otro lado están nuestras debilidades y nuestras amenazas. Generalmente nuestras fortalezas, ahora haciendo de arriba, ¿sí? Las fortalezas y las debilidades están en el entorno interno de la empresa. Mientras que las oportunidades y las amenazas están en el entorno externo. Fortalezas es todo aquello que nos va a ayudar y que ya tenemos nosotros a conseguir cada uno de nuestros objetivos. Las oportunidades son aquellas que están en el mercado y nos permiten crecimiento. Las debilidades son aquellas cosas que generalmente pueden producir algún retraso o no cumplimiento de mis objetivos. Y las amenazas son aquellas que están en el mercado y una característica es que nosotros no tenemos control sobre las amenazas. Podemos identificarlas y generar ciertas herramientas o ciertos programas de aminoramiento, control de amenazas. Una amenaza, por ejemplo, que casi nadie la toma en cuenta, y la otra vez les contaba de todo lo que era el campeonato de Wimbledon de tenis, era una pandemia. Una pandemia amenaza totalmente a toda la organización, pero no se tomaba muy en cuenta y tampoco hay control, pero sí puedo tener mecanismos que estén salvando. Hay un área, de comunicación de emergencias y riesgos, se llama. Muy pocas empresas lo tienen, pero quienes tienen este departamento se hace cargo solamente de visualizar posibles amenazas y generar mecanismos de control y aminoramiento de los efectos de estas amenazas. Hace unos 7 años hubo un problema con la empresa Volkswagen. Sacaron un modelo de auto, no me acuerdo en este momento cuál modelo de auto, que tenía una falla en el motor. Y obviamente lo habían distribuido de manera global, ¿no? Y todos los clientes generaron un desperfecto en el motor. Cuando hubo el reclamo, se estaba haciendo un lío, es decir, iban a hundir en demandas a la empresa. Y esta persona encargada del Departamento de Comunicación de Emergencias y Riesgos genera un plan capísimo donde les dice a la gente que en realidad era una prueba de un prototipo, que tenían dudas si funcionaba o no funcionaba, y que no había funcionado en el 80%. Por lo tanto, agradecían a todos los clientes de haberse sumado a esta prueba para mejorar todo lo que es la producción de Volkswagen. Y además, les iban a reemplazar en agradecimiento y compensación cada uno de los autos con un modelo, último modelo, digamos, de otro auto que ellos prefieran. Con eso se ahorraron miles de millones y la gente quedó con la idea
de que, ellos simplemente habían colaborado, eran como que habían sido reclutados por una investigación de mercado, digamos, y les estaban dando una compensación. Entonces, quedó muy pequeño el problema como tal. Esto después fue escrito en un artículo, entonces sí se supo la verdad, pero fue muchísimo tiempo después. Y tenía que ver con tener un departamento que está constantemente viendo las amenazas. En empresas de alto riesgo esto es importante. Las aseguradoras también tienen un departamento que está viendo todo esto, ¿no? Que para ellos es también importante. Entonces, ¿hay algún problema sin manera sencillita lo que es el FODA? No vamos a ver todo lo que son positivos, negativos, ni nada que ver, porque aquí no, si no, podemos hacer todo un curso de lo que es FODA. Suficiente con que sepan que este lado es el positivo, digo, este lado es positivo, este lado es negativo, el cuadrante superior tiene que ver con todo lo interno y el cuadrante inferior con todo lo externo. ¿Dudas? Lisa, en esto también tenemos que hacer para la otra clase. Disculpe, me quedó la duda. Tenemos que esforzarnos. Vamos a tener más tiempito, pero tenemos que hacerlo sí o sí para la próxima semana. Si no, no vamos a alcanzar a lo que teníamos previsto. Yo tenía la intención de que el martes quedemos con los objetivos y el proceso del cliente y hoy día entremos a hacer el análisis FODA dentro de los grupos, pero no nos va a dar tiempo y esta clase era un poquito más pesada. Pero hay dudas. De todas maneras, la ventaja es que estamos conectados todo el tiempo y yo estoy supervisando el trabajo en cada uno de los grupos. Les voy a pasar algo de lectura, pero la verdad que la literatura, si quieren profundizar más en el FODA, como les digo, se puede hacer todo un curso porque tiene que ver con todo un análisis de porcentajes en positivos y negativos e ir definiendo cuáles son la escala del mayor y del menor cuando ves una jerarquía de prioridades. Por ahora vamos a basarnos en lo básico. Interno, externo, positivo, negativo. ¿Lo que nos comenta es la matriz de impacto cruzado? No, porque solamente vamos a definir ahorita la extracción de información. Y cuando estamos hablando de la matriz de impacto cruzado, utilizamos otras variables de la empresa. Esto solamente nos va a servir para definir nuestra cadena de valor. Una vez que se tiene la cadena de valor, recién se hace el análisis de impacto. Pero aquí no es necesario, no vamos a entrar por eso en ese detalle. Porque si hacemos todo este análisis, nos va a tomar hartísimo tiempo, es decir, es toda una clase el análisis FODA. Pero les voy a pasar, tengo toda una presentacióncita de lo que es análisis FODA para que lo vayan leyendo. Pero por ahora hagan una lista en cada uno de estos cuadrantes, si lo quieren utilicen cada diapositiva para un cuadrante, porque seguro va a ser harto, para ir primero a través de cualquier técnica de información, o sea, lluvia de ideas, Phillips, lo que ustedes quieran, definiendo cuáles serían sus fortalezas, cuáles serían sus debilidades, cuáles serían sus amenazas, cuáles serían sus oportunidades y completar todo el FODA. De ahí yo les voy a enseñar a hacer un análisis, pero directo para pasar a la elaboración de estrategias, considerando su cadena de valor, que es lo siguiente que se hace. ¿Algo más? Todos están muy silenciosos. Y ahora tengo que... ¿Alguna otra duda? Lisa, ¿nos pasa la referencia bibliográfica de estos temas? Claro, claro. Van a ver que tienen una carpetita que dice material de consulta. Ahí hay. Lo que no les puse fue esto del FODA, pero tengo una presentación bien sencillita de lo que es FODA, así que con eso les voy a pasar y con eso si hay alguna duda la van a aclarar. Si no, ahorita también pregunten si hay alguna duda en lo que hemos visto, que es lo sencillito, solamente los cuadrantes, superior, inferior, izquierdo y derecho. Ya, dicen, gracias. Bien, continuamos entonces. Etapas de planificación estratégica. El análisis de entorno, que tiene que ver con todo este bolleo que estamos haciendo, con todo lo que es el análisis FODA, la cadena de valor y demás. La formulación, que es donde va a entrar, ahí está el verdadero análisis, donde pasan toda esta información que primero ha llegado así en desorden, ha sido clasificada gracias a estas metodologías, que ya sean la cadena de valor o el FODA, y luego van a ser traducidas en estrategias.
Estas estrategias se deberían pasar a una especie de cronograma, programación, donde se tiene planificado por fechas dónde se va a cumplir. Y finalmente la ejecución y control. Aquí faltaría algo muy importante que es el control. Una herramienta que sirve muy bien para lo que es el control de la planificación estratégica, lo han debido escuchar, es el Balance Scorecard o el cuadro de mando, que no es otra cosa que la visualización de los objetivos, de las estrategias, los objetivos y todo lo que son las actividades y metas y cómo estamos cumpliéndolas a través de nuestro cronograma. Cualquier rato que tengan dudas sobre lo que estamos haciendo, este cuadrito es importante. Hemos hecho todo esto a través de la información que vamos a extraer. Primero teníamos que tener bien establecida nuestra empresa. Y vamos a pasar a la formulación de las estrategias, donde nos vamos a quedar porque esta parte de la formulación de las estrategias tiene que ver con el rompecoco, tiene que ver con generar el criterio, tiene que ver con el pensamiento estratégico, es ver a futuro. No, aquí está en otro grafiquito: planificar, organizar, integrar, dirigir los recursos humanos, controlar y evaluar, que esos eran los dos últimos que nos faltaban en el anterior, que tiene que haber el control y la evaluación constante de nuestro avance. Además del pensamiento estratégico está la actitud estratégica, es decir, ¿por qué me voy a tomar el tiempo de hacer todo esto que me implica plata, me implica tiempo, me implica además frustraciones, me implica enfrentarme a un montón de líos hablando organizacionalmente? Las ventajas: unifica la orientación de la empresa y mediante la planificación, es decir, sabemos muy claramente dónde queremos ir y cómo vamos a llegar. Y simplifica los procedimientos. Lo que quiere decir también es que mi estructura organizacional va a responder específicamente a la cantidad de trabajo que yo requiero. Y no vamos a tener gente sin hacer nada o gente sobrecargada de trabajo. Reflexión y disciplina del pensamiento a largo plazo. Las empresas tienen la idea de ser bien inmediatistas, quieren ganar y ganar ese rato, cuando el concepto estratégico implica invertir para luego ir retribuyendo toda esa ganancia poco a poco. Obliga a los directivos a negociar y sentarse en los problemas de fondo. Si nosotros tenemos bien definido dónde queremos ir, cómo queremos llegar, los problemas van a ser tratados de manera limitada y no vamos a irnos por el árbol y por todos lados, digamos, cuando los problemas reales están identificados, los posibles problemas reales están identificados. Por eso es importante conocer las posibles amenazas. Las desventajas y limitaciones, porque también tienen, ¿no? Riesgo de una excesiva burocratización. Cuando establecemos procedimientos dentro de una organización, hay el tema de que, ay, no hay que saltarnos este pasito, ay, no, este papelito necesita este sello y luego esta firma y luego volvemos a recibir la firma para que se verifique el sello, la copia verde, la copia amarilla. Ahí se trabaja en lo que es la eficiencia y eficacia de los procedimientos, es decir, procedimientos claros y prácticos. Dificultad de respuesta ante situaciones inesperadas. Cuando tenemos todo muy planificado, muy estratificado, de pronto es muy fácil que nos sorprendan. Es muy fácil de que aparezca una situación que no podemos controlarla porque obviamente no se ha previsto. Y ahí está todo, que es la gestión de riesgos. No es frustración, no es cambiar los objetivos, es redireccionar y nuevamente alinearnos. Al separar planificadores de ejecutores, se corre el riesgo de alejarse de la realidad. Esto, pero tiene que ver con una posición de la empresa. Muchas veces hacen lo que tal vez están haciendo con Licia, que es un equipito hace la planificación, pero se olvida de involucrar a los ejecutores. Entonces se vuelven como dos cabezas diferenciadas entre, ay, esto es lo que idealmente tenemos que hacer, pero al momento de la realidad es otra cosa lo que se puede hacer ya con los tiempos y estando en el momento y lugar. Por eso cuando se hace el análisis de procedimientos, generalmente esta gente se suma a hacer todo esto. Había un programa, creo que era en Discovery, que era el jefe encubierto.
donde había muchísimo, bueno, hay la idea de que los jefes se han alejado tanto de cómo se hace, cómo se maneja realmente la empresa, porque ven temas muy arriba, que se olvidan de la parte práctica que tiene toda la información real de cuánto cuesta hacer el trabajo. Y estos jefes encubiertos no solamente querían identificar cuál era el buen empleado ni nada, sino que cuando uno escucha sus análisis se da cuenta que había una desinformación de los pasos y de las formas de cómo se realizaba el trabajo. Esto es cuando hacemos separación mucho la brecha entre ejecutivos y operativos. Diagnóstico base. Esto, pregunta de examen, acuérdense. Cuando se habla de la gestión directiva, es decir, de la parte grande, cuando estamos hablando del equipo que está haciendo la planificación estratégica, se toman dos áreas de trabajo. Es el componente técnico y el componente humano. El componente técnico ve todo lo que es esto de los procesos, los sistemas, tiene que ver con los métodos y las técnicas, Licia, y el componente humano. Aquí están los principios, la cultura, el comportamiento, las actitudes, las 3 Cs, toda la parte humana que también debe analizarse, debe planificarse y debe también establecerse en objetivos estratégicos. La cadena de valor ayuda mucho para esto. Esto ya hemos visto. Esto vamos a verlo cuando... No me voy a adelantar porque si no nos vamos a cruzar de toda la información. ¿Qué es lo que se espera que vayamos haciendo? Los objetivos de la empresa, que hasta ahí van a llegar fácil. El procedimiento del cliente, eso es fácil. Nuestra estructura organizativa tentativa, es decir, en base al procedimiento del cliente, ¿cómo va a estar distribuidos los trabajos y la departamentalización dentro de mi empresa? Olvídense de los cargos, quiero los departamentos, no me vayan a poner jefe ni nada. Quiero que me digan cuáles son los departamentos que va a tener su empresa de acuerdo al proceso del cliente, ¿ok? No vamos a ver ni un análisis de cantidad de funcionarios, ni cargas horarias, ni cargas de trabajo, nada de eso, porque eso se ve en otro nivel. Vamos a ver simplemente que vamos a averiguar que la estructura organizacional depende de todo lo que necesita mi cliente. Hasta ahí vamos a llegar con calma, ¿ok? Vayan viendo un poco de lo que es el FODA y vamos a trabajarlo juntos. ¿Estamos? ¿Dudas, quejas, recomendaciones o anécdotas? ¿Para qué fecha, licenciada, disculpe, sería la presentación de este trabajo? Deberíamos tenerlo para el martes 27 para que dentro de clase podamos trabajar el avance ya. Es decir, me van a presentar y como durante este tiempo vamos a estar supervisando mediante WhatsApp o mediante los grupos, para el martes 27 ya vamos a empezar a trabajar en nuestra cadena de valor y a sentar lo que es nuestro FODA. Esta tarea solo se la envía a su correo, ¿cierto? ¿O hay que ponerlo? No, está en la plataforma, está ya establecida en la plataforma. Solamente que está como que más cosas aparentemente, entonces ahorita les estoy quedando bien claro qué vamos a hacer. Objetivos empresariales, el proceso del cliente, ya establecer lo que es la estructura organizacional tentativa y comenzar a ver un poco del FODA. Pero esto les voy a pasar información para que vayan esto revisando individualmente. ¿Algo más? Elisa. ¿Sí? El FODA lo vamos a avanzar en lo que es o sea, la parte exterior de la empresa o solamente interior. No, he quedado bien claro. El FODA además ya involucra tanto interno como externamente. Las fortalezas y oportunidades. Ya. Les he hablado de los cuadrantes, ¿no ve? Tanto superior, inferior, derecho o izquierdo, ya me involucran tanto la parte interna como la parte externa, la parte positiva y la parte negativa. Si quieren hacerlo con DAG, es igual, solamente que cambia de lugarcito. Pero no hay que separarlo. Al momento No, pueden si quieren al momento de hacer su listado, pueden poner, digamos, no, pero ya va a estar automático, porque sí o sí, las oportunidades y las amenazas son de afuera. Lisa, en la cadena de valor todavía no vamos a hacer nada, ¿verdad?
Tranquilos, la cadena de valor van a hacerla conmigo, que más es una lectura crítica que un ejercicio práctico. Listen, yo sigo insistiendo. Por ejemplo, no tener un manual de funciones es una debilidad, ¿no es cierto? Sí. Pero sí. interna. Claro, pero es que estás hablando, estás haciendo todo desde la perspectiva de tu cadena de valor. Cuando llegues a tus debilidades es interno, pues solamente las amenazas y las oportunidades son externas, si te das cuenta. Externa. Ah, ya. Ya les gracias. ¿Algún otro? ¿Nadie se ha olvidado de ponerse en el registro? ¿Alguna otra duda, comentario y demás? Dicen, yo tengo una duda. Lo que teníamos que mandarle a su correo, también tenemos que subirlo a la plataforma hasta ahora, cada uno, ¿no? No. Ustedes ya han subido el anterior trabajo cada uno, ¿no ve? El que estaba sin corregir, el que tenía fecha y límite. Con eso van a tener la nota que se sacaron en la exposición. Yo tengo que ponerles a todas las notas de la exposición. Lo que han enviado a mi correo es para que yo verifique que estamos haciendo bien el trabajo, porque la cosa es que ustedes salgan haciendo bien de acá. Entonces yo siempre voy a controlar de que se hagan las modificaciones para que todos tengan claro cómo estamos avanzando y qué es lo que se está haciendo. No se preocupen por la cantidad de información que hoy día han visto. Vamos a tratar de verla poco a poco. Yo voy a ir supervisando en los grupos y tratando de subsanar ahí algunas dudas. Y luego vamos a pasarlo aquí. Esta es la parte más, es el meollo técnico, pero es la parte más importante. ¿Ya? Una vez que ustedes manejan... No sé si pudieras revisar, por favor, si le llegó nuestro trabajo de Cafune. Ya, pero no me ven. ¿A qué hora lo enviaron? No sé, una de las integrantes de mi grupo lo envió ahorita, le pregunto a qué hora. No tengo ningún avisito, pero no he entrado a mi correo, solamente me estoy basando en los avisos que me salen. Cafune acaba de llegarme. Ah, no, mentira, hace 27 minutos. Recién me salió el aviso. Hace 27 minutos me llegó Cafune. Ya, Listen, gracias. Ya, listo, chicos, entonces, ¿estamos con todo? Sí, Listen. Sí, Listen, gracias. Ya. Entonces tenemos el trabajo para el fin de semana, tranquilos con eso, van subiendo y ya en clase vamos también viendo si hay algo que arreglar y vamos avanzando. Yo voy supervisando poco a poco todo el avance que van haciendo, así que no se sientan que es mucho ahorita material. ¿Listo? Muy bien, Listen. Bueno, entonces, buenas noches y buen fin de semana. Buenas noches, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, Listen. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Listen. Recording stopped.